Buenas noches, estudiantes. En esta oportunidad lo que quiero hacer es grabar un video en el que voy a hablar sobre el Banco Central y el dinero, que es lo que estuvimos viendo en la última clase antes de que comenzara el proceso de huelga. De tal manera que voy a tratar de compartir con ustedes en este momento, compartir la pantalla, los videos. En este caso, digamos, tengo el Banco Central, la BPD. Bien, partimos. El Banco Central de Chile, para quienes lo ubican, está ubicado en Agustinas con Morandé. Esta es la calle, la entrada principal, que es esta. Está ubicada por calle Agustinas. Está a una cuadra de la Moneda. En la parte, en la esquina, si uno continúa por la esquina hacia el lado derecho, lo que va a aparecer es la Plaza de la Constitución, ¿no? Es un edificio hermoso, muy bonito internamente. Y es tremendamente importante para la estabilidad económica, monetaria, incluso financiera de este país. El Banco Central es un organismo autónomo del Estado de rango constitucional, de carácter técnico, con personalidad jurídica, patrimonio propio y duración indefinida. ¿Qué significa esto? Que ellos no tienen que darle de alguna manera razones a nadie acerca de lo que eventualmente ellos hagan. Ellos podrían vender parte de su patrimonio, comprar más patrimonio, adquirir todas aquellas cosas o vender aquellas cosas que ellos consideren adecuadas sin necesidad de estarle preguntando, consultando a nadie. Es un organismo autónomo del Estado que toma sus decisiones de manera autónoma, que no siendo influido por alguno de los otros poderes del Estado o por alguno de los representantes del poder. Es de rango constitucional. Esto significa que ha sido creada desde la Constitución, aparece el organismo que se va a crear y su ley, ¿ya? Por eso que es de rango, porque está dentro del rango, dentro del área que abarca la Constitución, y su ley de rango constitucional está como inmediatamente detrásito, debajo, ¿ya?, de lo que sería la Constitución Política de la República. Es de carácter técnico. Esto significa que todos sus directores y el presidente del Banco Central, todos son técnicos, son especialistas en sus áreas y que toman decisiones pensando en el bien del país y no pensando en el corto plazo, en el gobierno de turno. Son transversales. Ellos están pensando siempre en que las decisiones que están tomando son con años de anticipación y camino, digamos, a hacer el crecimiento y desarrollo de este país, de lo posible por décadas, ¿no? Tiene personalidad jurídica, es decir, existe, ¿ya?, en el país y en el ordenamiento jurídico, ¿ya? Por lo tanto, puede firmar contratos y puede rescindir contratos, puede tomar compromisos. Decía que tiene patrimonio propio y obviamente, como está creado por la Constitución y de una institución gubernamental de apoyo, ¿ya?, y de gestión en la parte monetaria para el país, durará tanto como el país quiera, a menos que sea cambiado por un organismo superior o modificado por un organismo superior. Por lo tanto, su duración es indefinida. El Banco Central determina las políticas monetarias y cambiarias, tanto la cantidad de dinero en circulación como definir cuáles son las relaciones de cambio o por qué métodos se van a intercambiar, digamos, dinero. Dinero por divisas, dinero, moneda local por divisas, ¿ya? El sistema puede ser un sistema fijo, de cambio fijo, un sistema de cambio libre, puede ser uno mixto, puede tener bandas, en fin. Esas son definiciones que ellos toman en la medida de lo que ellos necesitan. Su autonomía se basa en que las políticas de estabilidad económica para el país deben ser independientes del ciclo político, porque entonces, puesto que la política
de alguna manera incide en la economía, porque tras toda opción política existe un trasfondo económico. En este caso, lo que se está mirando técnicamente es el bienestar del país, independientemente del gobernante de turno, o de la coalición, o partidos de gobierno de turno. De tal manera que estos deben ser independientes del ciclo para que no esté contaminado. Para mostrar que efectivamente de rango constitucional traigo la definición, digamos, de cómo se conoce el rango de ley, y aparece en la Constitución Política de la República de Chile el capítulo 13 del Banco Central, cuyo artículo 108 dice: existirá un organismo autónomo con patrimonio propio, carácter técnico, denominado Banco Central, cuya composición, organización, funciones y atribuciones determinará una ley orgánica constitucional. Y después, respecto a la ley orgánica constitucional del Banco Central de Chile, en el artículo primero dice: el Banco Central de Chile es un organismo autónomo de rango constitucional, de carácter técnico, con personalidad jurídica, patrimonio propio y duración indefinida. Esta ley establece su organización, composición, funciones y atribuciones. Y después continúa con el resto del articulado para la creación, ¿no? El Banco Central. Las políticas del Banco Central deben tener tan presente tanto la orientación general de la política económica como los mecanismos adecuados de coordinación e intercambio de información con las autoridades del Poder Ejecutivo. Es decir, muy independiente será, pero lo que se trata es de tener la estabilidad económica y macroeconómica del país. Y que obviamente eso de alguna manera repercute en los mercados y por lo tanto en la micro. Ellos toman decisiones y las decisiones deben ser informadas adecuadamente y coordinadas con los respectivos ministerios, de tal manera de que si algo les afecta o tienen que dictar algún tipo de ordenanza, algo se haga a tiempo, ¿ya? De tal manera de que la máquina funcione como un relojito. Todos los engranajes funcionan al mismo tiempo y la máquina se mueve. Y esto se informa al presidente, al ministro de Hacienda, al de Economía o a todos en general, pero en particular y más rápidamente a todos aquellos que eventualmente por sus cuyas decisiones pudieran verse afectados en alguna parte de los mercados. Dada su autonomía, entonces, el Banco Central no está sujeto a la fiscalización de la Contraloría General de la República ni de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Hoy día, bueno, la Superintendencia ni de algún otro tipo de organización, digamos, ¿ya? Ellos definen lo que quieren hacer y no están sujetos, como decía, a fiscalización. Lo que sí puede pasar es que algunas de las decisiones puedan incidir en que alguno de los ministerios establezca algún tipo de reglamento o algo que haga que sirva para mejorar las operaciones en los mercados, en lo atingente, digamos, a las distintas organizaciones. Y aquella eventualmente podría estar fiscalizada por la Contraloría General de la República o por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. A lo mejor algo tendría que decir al respecto. Pero la autonomía del Banco Central no está en cuestión. Obviamente no forma parte de la administración del Estado y se rige exclusivamente por las normas de su propia ley orgánica. Esto significa que ni siquiera el presidente puede decirle al Banco Central lo que tiene que hacer, ¿no? O que modifiquen algo. En particular, lo que se puede contar es que en el primer gobierno del presidente Piñera, en algún momento el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, dice que el Banco Central debe hacer tal cosa respecto de la divisa. Es decir, la divisa está tan baja que está afectando a los exportadores nacionales. Por otro lado, está beneficiando a todos los chilenos, porque están comprando el petróleo más barato, y la benzina, y la parafina, y el gas, y otros artículos más, digamos, porque el dólar está barato, pero que deben subirlo y que deben intervenir los mercados y deben comprar, debiera el Banco Central a salir a comprar dólares, que están baratos, para hacerse de mayores divisas, mayor cantidad de divisas, y con esto provocar una escasez artificial de dólares en el mercado interno para que el dólar suba. En ese momento el presidente era José de Gregorio, y el presidente del Banco Central le dice rápidamente, digamos, al ministro y también al presidente, porque el presidente agarró vuelo y también dijo lo mismo, de que ellos eran autónomos y no tenían por qué dar razón de por qué
tomaban sus decisiones que eran técnicas, que estaban informadas, que han sido votadas, digamos, en la reunión de directores. Cada director informa su voto justificado por escrito con su firma, para que nadie después vaya a cambiar de posición o de postura, o alguien se vaya a pasar de pillo, mira, es que yo pensaba tal cosa, ya, o yo dije tal otra. Y una vez que se toma la decisión por mayoría, todos la apoyan, porque es la mayoría. Es un sistema democrático en el que cada cual expone sus ideas, no solamente por escrito, sino en un debate interno también, frente antes de tomar la decisión. Y obviamente ellos no pueden venir a decir, digamos, cómo deben actuar, no pueden venir a darle órdenes porque no forman parte de la administración del Estado y son autónomos. Solamente se rigen por su propia ley orgánica. El rol del Banco Central. El Banco Central tendrá por objeto velar por la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Es decir, debe precaverse de que la moneda no se devalúe, no se deprecie, no pierda valor. Al contrario, que cada día tenga mayor valor, a menos que por política económica nos convenga tenerla un poco más depreciada, ¿no? Y porque la estabilidad de la moneda significa que los precios van a estar, digamos, también estables. Y con precios estables nos beneficiamos todos en el tiempo. Y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Estamos hablando de que Chile no podría dejarse en cesación de pago y el Banco Central tiene, o sea, podría hacerlo, pero sería terrible, seríamos como los argentinos, debiendo plata, no pudiendo pagar. Entonces, el mercado de los pagos externos debe estar custodiado de alguna manera, porque en la medida que cumplamos con nuestros objetivos y seamos ordenados, ya, entre paréntesis, vamos a poder recurrir a otros préstamos en su momento, a otras condiciones, y eventualmente esta estabilidad económica va a hacer que los inversionistas también confíen más en nosotros y vengan. Pero no solamente se trata de los pagos internos, de pagos externos, también se trata de los internos. O sea, el Estado no podría llegar el momento en que por pagar dineros externos finalmente nos quedemos sin poder cubrir nuestros propios gastos, sin poder pagarle a nuestros proveedores, sin poder pagarle a nuestros inversionistas chilenos que están creando a lo mejor desarrollo de infraestructura, o a los trabajadores chilenos dependientes del Estado. Y para el logro de esos objetivos es necesario preservar un adecuado equilibrio macroeconómico en la formulación de toda política que busque proyectarse en el tiempo. La política macroeconómica es una política pensada para el largo plazo, por lo tanto, los directores y todos los personeros del Banco Central deben y tienen y trabajan para eso en el largo tiempo. Están pensando siempre en términos de una política y los efectos que va a tener esta política dentro de 12, 24, 30 meses. El Banco Central posee el monopolio de emitir billetes y acuñar moneda, pudiendo contratar dentro o fuera del país la impresión de billetes y la acuñación de moneda. Para esto, normalmente era la Casa de Moneda la que imprimía y acuñaba las monedas. Ha habido momentos en los que el Banco Central ha encargado, por una cosa de costos, la impresión a un país chino, a China, también a Australia, pero la Casa de Moneda también ha impreso billetes para otros países, entre ellos Uruguay, ¿no? Pero eso es solamente, digamos, nada más que una cuestión de costos, digamos, de lo que comercialmente convendría. La Casa de Moneda es la que se encargaba de imprimir y acuñar el dinero en circulación en el país, digamos, desde la época de la colonia, con casi 3 siglos de existencia, porque nace el año 1743, es la empresa más antigua del país. El Banco Central solo puede efectuar operaciones con entidades financieras públicas o privadas. Está muy restringido las operaciones con entidades financieras públicas, ¿ya? Están muy controlados. En general, las privadas tampoco, con cualquier privada. Ellos pueden establecer operaciones con la banca privada, ¿ya? Y bajo ciertas condiciones. Es decir, el señor Luxich, como representante, a lo mejor, o el Banco de Chile, donde él es uno de sus dueños, podría solicitar un crédito al Banco
al Banco Central, a la tasa de política monetaria que tiene el Banco Central, que es una política anual, ¿ya? Una tasa anual. Pero el señor Luxich no puede pedir dinero como persona natural, como un chileno o como el representante de una empresa privada, pedirle dinero al Banco Central porque el Banco Central no le va a prestar a él ni a nadie. No puede hacerlo por ley. Solamente puede operar con la banca, ¿ya? Y en algunos casos hay operaciones con entidades públicas, pero eso está muy, muy restringido, ¿no? Es que cuando eso se hace, tiende a llamarse monetizar de la deuda, y eso está prohibido en el fondo, ¿no? Eh, Estamos hablando de alguna manera del dinero y también, digamos, de los sistemas monetarios, ¿no? Antiguamente existía el patrón oro, y aquí se muestra un billete antiguo donde aparece el general Baquedano, es un billete de 10 pesos, donde claramente dice abajo convertible en oro acorde a la ley y Casa de Moneda de Chile, o sea, fue impreso en Chile. Y a mayor abundamiento lo que he hecho, digamos, es un zoom para que se vea un poco mejor, digamos, que efectivamente es convertible en oro acorde a la ley. Es decir, en esa época, cuando estaba este patrón oro, lo que decía es que el billete representaba, acorde al precio de los gramos de oro, representaba un porcentaje de gramos de oro o de onzas de oro. Y acorde a eso, como todo este dinero impreso y monedas acuñadas estaban respaldadas por ese oro que debía estar en las bóvedas del Banco Central, entonces existía la posibilidad, la libertad de que yo fuese y cambiase el billete impreso por la correspondiente fracción de onza de oro. Por lo tanto, la riqueza de un país estaba representada y el poderío económico, comercial también, estaba representado por esta cantidad de oro que estaba en lingotes y que obviamente estaba, digamos, en el banco, en la bóveda de los bancos, respectivos bancos centrales, ¿no? ¿Qué es lo que el Banco Central no puede hacer? El Banco Central no puede otorgar garantías ni adquirir documentos emitidos por el Estado, sus organismos o empresas. Es que más o menos como el que mencionaba antes. No es que Codelco diga, mira, yo necesito hacer una tremenda inversión aquí para mejorar nuestra productividad y hacerla más económica. Y por lo tanto, como este proyecto es rentable, lo que yo voy a hacer es pedirle al Banco Central que me cambie una emisión de bonos que yo voy a hacer, ¿no? Y ahí voy a tener todos los miles de millones de dólares necesarios para poder hacer esta tremenda inversión que nos va a durar, no sé, 40 años más, digamos, de beneficio en el mercado. No puede hacerlo. Tampoco puede, tampoco, ¿por qué? Porque estaría emitiendo, estaría entregando de alguna manera una cantidad de dinero que va a incidir y está cambiando la base monetaria, la cantidad de dinero circulante, y sabemos nosotros lo que pasa cuando pasa eso. Cuando ustedes leyeron Prisioneros de Guerra, se dieron cuenta de que el dinero que se utilizaba allí eran los cigarrillos. Y cuando había abundancia de cigarrillos, para la misma producción de bienes y servicios, lo que pasa es que los precios subían y había que pagar más cigarrillos por ello. Y en contrario, cuando los cigarrillos se fumaban porque eran un bien, ¿ya? Y terminaban entonces con una menor cantidad, lo que acontecía era que, como nadie podía comprar porque no tenía la cantidad de dinero, entonces los precios caían. En un caso, en el primero se provocaba inflación, en la otra se estaba provocando una contracción económica o una deflación. Y ambas cosas estaban provocando sin mediar nada extra, excepto la variación del dinero, y por lo tanto no pueden ser emitidos porque primero estarían afectando eso, y en segundo lugar, que se está creando de alguna manera una deuda artificial que no sabemos si el Estado es capaz de financiarlo o no. No importa si lo que ellas digan que el proyecto es fantástico, maravilloso y bien evaluado. El presupuesto fiscal, de alguna manera, se va, es por ley, a las cámaras, y el Banco Central tomará las decisiones técnicas de incorporar y tener la cantidad de dinero y monedas acuñadas circulantes de tal manera de que tengamos una estabilidad de precios y no nos encontremos con estas situaciones de inflación o deflación en la medida de lo que obviamente puede hacer, digamos, el Banco Central. El Banco Central, como es un organismo técnico, no puede llegar y decir, hoy día cortamos y hoy día incrementamos. Tiene que haber toda una justificación técnica de por qué se hace eso.
el Banco Central tampoco puede financiar directo ni indirectamente ningún gasto público o préstamo, salvo en caso de guerra exterior o peligro de ella. Y en ese caso, el Banco Central estaría autorizado como para poder solicitar créditos externos a organismos internacionales que estén destinados a la compra de armamento o de defensa o alguna otra cosa, pero ello previamente debe estar calificado por el Consejo de Seguridad Nacional. Si el Consejo de Seguridad Nacional del Estado no lo califica y no lo acepta, tampoco puede hacerlo el Banco Central. Es decir, eh, será muy excepcional y en la guerra uno no se mide en costos, como dice el dicho, pero no es al lote. Hay toda una estructura orgánica y hay que respetarla, ¿no? Antes de hacer cualquier cosa, sobre todo si es extraordinaria. Atribuciones del Banco Central. El Banco Central podrá regular la cantidad de dinero y de crédito en circulación. Es decir, ya vimos ya que incrementar la masa monetaria, la cantidad de dinero circulante o disminuirla a través de operaciones de mercado y acorde a una política muy bien definida eh, con criterio técnico. Pero también del crédito en circulación. Y esta cosa es bien importante porque cuando hay un deudor, hay un mal prestamista. Hay alguien que prestó dinero sin medir las consecuencias del riesgo. Y por lo tanto no puede venir después a llorar si el otro no le paga, porque en realidad él sabía que era riesgoso y que podía acontecer que no le pagara. Si de alguna manera la banca o las instituciones comerciales se volvieran locas y todas empezaran a dar crédito al lote y llegara el momento en el que está el crédito y el riesgo de no pago es enorme, que finalmente la banca quebraría. Y si quiebra la banca, quiebra el país y la economía se va al suelo. Y el Banco Central tiene como mandato el preocuparse precisamente de la estabilidad macroeconómica. De tal manera que si ellos ven que la situación se comienza a poner riesgosa, tendrán que dictar medidas de tal manera de evitar el incremento de la deuda y poner límites y condiciones al sistema financiero para que esté ordenado y sea seguro, ¿ya? Y no afecte a la economía del país. Podrá subir la tasa de instancia de política económica y esa como es referencial para las tasas de interés, esas tasas de interés van a subir, las que aplican el sistema financiero, la banca y otros organismos, de tal manera de que en la medida que el crédito es más caro, se empieza a limitar la cantidad de gente que está consiguiendo, está solicitando crédito y se logra contener de alguna manera, digamos, las presiones inflacionarias. Podrá regular la ejecución de operaciones de crédito y cambios internacionales. Esto es importante porque eventualmente estas operaciones de crédito y cambios internacionales, si no se miden bien, podrían ocasionar algún tipo de problema. La llegada de dinero desde fuera, inversiones de corto plazo al sistema financiero, que se llaman como eh, dinero golondrina, ¿ya? Y una golondrina no hace verano, ¿no? Ese es el dicho, y por lo tanto el que llegue estos dineros golondrinas no es que hagan y que crecer esta economía y que esté mucho mejor, porque así como vienen, rapidito también se van, y por lo tanto llega una gran cantidad de dinero al mercado que se puede ser invertido, pero se va a ir a corto plazo y se va del país, ¿ya? Se va buscando lugares en donde en el fondo estén las tasas buenas en cualquier lugar del mundo y se van de un día para otro, de un momento para otro, ¿no? eh, Son como estas golondrinas que andan siempre en búsqueda como de las épocas de calor, ¿no? Eso respecto a los cambios de las operaciones de crédito, de alguna manera, y los cambios internacionales tiene que ver con el sistema que regula eh, o con lo que se puede ir eventualmente intervenir el mercado de la divisa. No podemos dejar que el precio del dólar fluctúe tanto porque finalmente esta inestabilidad y un alto precio se nos va a salir muy caro porque somos dependientes de insumos que no tenemos como el petróleo, la benzina, la parafina, el gas, y esos son costos enormes, ¿ya? Y la benzina y la parafina finalmente mayor costo de transporte, y entonces la logística se nos afecta. Y en un país angosto y largo, todos los insumos empiezan a costar todo mucho más caro.
podrá regular también la dictación de normas en materia monetaria, crediticia, financiera y de cambios internacionales. Es decir, tiene la atribución, digamos, para el control de todo aquello que es del mercado monetario. Dictando normas, diciendo cuándo y cómo se hacen las cosas. Los objetivos macroeconómicos del Banco Central. Inicialmente, tenemos finales, intermedios e instrumentos que se utilizan para eso. Pero inicialmente decía, de los objetivos finales, siempre se ha dicho que eran inflación, ingreso y desempleo. La verdad es que en el tiempo tenemos que inflación y desempleo son antinómicos. Es decir, si se provoca inflación, entonces tengo más alto, hay más empleabilidad. Y por el contrario, cuando yo comienzo a controlar la inflación o cuando me voy derechamente a una deflación, lo que va a pasar o a una contracción económica comienza a incrementarse el desempleo. Es decir, no puede una con la otra, no se pueden dar al mismo tiempo, de tal manera de que considerando que la mayor parte de la base de sustentación de los ciudadanos son la gente más pobre, de la gente que tiene menores ingresos, que son las que sustentan de alguna manera la base de sustentación de toda la recaudación fiscal, parte de la economía que tiene que ver con el gasto público y con la inversión que va a hacer el gasto público y con los gastos permanentes que tiene, es que como organismo se va a dedicar al control de la inflación. Controlada la inflación hay estabilidad de precios y la estabilidad de precios finalmente le va a dar a la gente grados de bienestar, porque el sistema se va a equilibrar y un sistema equilibrado, el hecho de tener estabilidad en los precios y en las condiciones en general económicas es bienestar. Cuando existe incertidumbre, muchas veces los trabajadores prefieren obtener menos dinero de reajuste del que piensan ellos que realmente les corresponde, ¿ya?, en aras de tener una estabilidad en el tiempo laboral. Y los ingresos, bueno, el ingreso está de alguna manera relacionado con todo este proceso de producción y venta, digamos, de alguna manera, los ingresos que mantienen las empresas o los beneficios que pueden mantener las empresas. Pero tiene que ver entonces con una cierta estabilidad hay, de inflación, digamos. Finalmente, en el tiempo el país comienza de alguna manera a crecer y comienzan a disminuir ese desempleo y también en el tiempo con crecimiento de la economía también van a incrementarse los ingresos. Como objetivos intermedios tiene la tasa de interés, que no es la tasa de interés de mercado que se determina oferta-demanda en el sistema financiero, sino está referido, digamos, a que esta tasa de interés indirectamente se ve afectada por la tasa de instancia de política económica, que es lo que puede manejar el Banco Central, y que es la tasa a la que le presta dinero a la banca. Y la base monetaria, que decía que es la cantidad de dinero con la que se regula de alguna manera este proceso de inflación o contracción económica. Los instrumentos que usa para eso, bueno, va a ser el porcentaje de reservas, que pueden ser las reservas internacionales de alguna manera, pueden ser las reservas de la banca, el encaje bancario, que sería la cantidad de dinero que tiene que quedar en bóveda frente a los giros que puedan haber de las cuentas a la vista. Estas operaciones de mercado abierto que dicen cuando compra bonos y por lo tanto al comprar bonos o cuando compra o vende, ¿cómo se llama?, divisas, de tal manera de afectar la cantidad de dinero en el mercado, que estas serían las operaciones de mercado abierto para poder estabilizar la moneda, estabilizar los precios también, y el tipo de cambio que se establece y que eventualmente puede, como decía, puede intervenir cuando el tipo de cambio está muy alto y va a tener esto una tremenda incidencia en costos, eso nos va a provocar inflación y ellos tienen que de alguna manera controlar esta inflación. Entonces, si pasa esto, ellos van a salir a vender dólares, porque al tener un exceso de dólares, esta abundancia de dólares va a provocar una caída de los precios, ¿ya?, a costa de perder divisas que son parte del erario nacional. Bueno, después en el tiempo tratará de recuperarla de alguna manera. ¿Qué son estas? Hemos hablado de las operaciones de mercado abierto, corresponden a compras o ventas de instrumentos financieros, que son bonos emitidos del Banco Central de Chile, que de alguna manera sirven para controlar la liquidez, es decir, la cantidad de dinero circulante, que en este caso particular es la masa monetaria real ofertada, que no estamos hablando solamente de la cantidad de dinero, que estamos diciendo la cantidad de dinero y en el fondo es
cuánto es su poder adquisitivo, ¿no? Lo que se quiere controlar en el fondo es el poder adquisitivo en términos globales de la economía más que la cantidad de dinero circulante. Por lo tanto, tiene que ver también con el nivel general de precios, ¿no? Con la inflación. Y bueno, y se controla la demanda de dinero precisamente para que no se afecten los precios. Hemos hablado de inflación, ¿no? Algunas se pueden programar mensualmente, otras día a día, colocando y o comprando bonos en el mercado o haciendo otras cosas. En octubre, por ejemplo, hasta el día 17 de octubre o hasta el mismo 18, el precio del dólar era 710 pesos aproximadamente. Sin embargo, en este estallido social llegó en algunos momentos a que el dólar estuviera sobre 860 pesos, es decir, subió más del 20%. Y claramente eso estaba afectando enormemente. Y entonces el Banco Central, pero también a la vez en ese momento empezaron los sustos de todos los empresarios, porque tenían deudas que pagar en dólares, porque no se estaba trabajando, porque no se estaba vendiendo, porque había una situación de convulsión social enorme, porque se estaban quemando locales, se estaban quemando vehículos, estaban destruyendo y saqueando, estaban pasando muchas cosas. Y esto pasaba en el día y pasaba en la noche, de tal manera de que hubo un momento en que la banca, presionada por los compromisos externos y por otro lado por los miedos que tenían frente a un problema interno de la economía, comenzaron como que si se pusieran de acuerdo a comprar dólares. Pero no compraban pocos dólares, $1.000.000, no. El Banco Central tuvo que salir a ofertar cada 2 días más o menos, o 3 días, ofertaba, no sé, $900 millones, $1.200 millones, en distintas modalidades, pero en el fondo tenían como más de 20.000 millones que estaban dispuestos a entregar en un periodo de un par de meses. La idea era inundar el mercado de dólares y satisfacer este exceso de demanda de dólares de tal manera, a pesar que a costa del erario nacional, con el fin de poder rebajar el precio del dólar y poder volver, digamos, a una normalidad. Costó bastante, pero se logró, y siempre pensando que esta nueva realidad y en este nuevo equilibrio, el precio del dólar ya no iban a ser los 710, sino que iban a ser del orden de los 780, o tal vez, en el mejor de los casos, 760. Pero siempre pensando en que nunca íbamos a volver a lo anterior, ¿no? Esto es para que vean cómo, de alguna manera, algunas se licitaban una cantidad de millones de dólares y que se llevaban hoy día, se compraban y después había un proceso de retrocompra un mes o 2 meses después. Son los tipos de operaciones que se hacen en las operaciones de mercado abierto y que hace el Banco Central con el fin de poder mantener la liquidez y la estabilidad macroeconómica y financiera. Bueno, como videos complementarios tenemos un montón: el rol y la función del Banco Central, la estabilidad de precios, la tasa de interés, ahorro y crédito del Banco Central de Chile, un video institucional del Banco Central de Chile que es bien interesante. Hay algunos con dibujos animados que son muy atractivos, son todos cortos, ¿ya? Otros donde hay ciertas actuaciones, pero siempre están entregando algún tipo de mensaje. Por lo tanto, sería interesante que lo vieran, ¿eh? La inflación, la tasa de política monetaria, el endeudamiento, el dinero. Y con esto terminamos, en principio, la PPT correspondiente al Banco Central de Chile, ¿no? ¿Y qué nos queda ahora? Nos queda mirar entonces la correspondiente al dinero. Y bueno, yo creo que si nosotros tuviéramos ese fajo de billetes de 20 estaríamos todos muy contentos nos contando, ¿eh? Ahí hay mucho dinero. Pero en principio, ¿qué es el dinero? O sea, sabemos, tenemos una idea más o menos de lo que es el dinero, pero ¿qué es? El dinero en general es un conjunto de activos, o sea, activos porque los tenemos y porque sirven para ejecutar cosas, no son pasivos, no es algo muerto, es algo que nos permite dinamizar, movernos, hacer cosas dentro de una economía y que por convención y comodidad utilizamos regularmente como medio de pago para comprar y vender bienes y servicios. Yo en algún momento les he dicho, ¿no es cierto?, les he hablado del flujo circular de la renta. En el flujo circular de la renta nosotros teníamos, por un lado, las familias que son las dueñas de los factores de producción, acuérdense de la función de producción. Y por lo tanto, ellos tienen el trabajo, el conocimiento específico, el know-how, tienen, eh, no sé, camionetas, vehículos, tierra, maquinaria, materia prima, ¿ya?,
que que pueden eventualmente venderle a las empresas para que las empresas puedan producir bienes y servicios. Entonces, cuando quieren venderlo, ¿dónde los llevan? Los llevan a los mercados, porque ahí es donde van a negociar los precios. Y eventualmente, ya van a hacer la transacción. Eventualmente lo que va a pasar entonces es que estos factores de producción se los llevan las empresas para poder producir y las familias en este intercambio en los mercados reciben a cambio una cantidad de dinero y ese dinero que perciben son las rentas, ¿ya? Producto de sus sueldos, de los arriendos, de lo que sea, de los beneficios que obtienen, digamos, por estos factores de producción. Las empresas producen estos bienes y servicios y, no sé, ropa, ollas, comida, lo que sea, digamos, vehículos, computadoras. No estoy hablando solamente de la producción chilena, que no producimos computadores ni vehículos, ¿no? Armamos nuevas cosas. Y los lleva a los mercados y ahí es donde concurren las familias que acorde a sus intereses y a la renta que disponen van comprando estos bienes. De tal manera de que la renta con la que ellos compran se transforma en los beneficios y en los ingresos que obtienen las empresas, ¿no? Entonces tenemos dos flujos, una economía real, que es de todos aquellos bienes tangibles, como la taza, una cuchara, el micrófono, el computador, la calculadora, la comida, lo que sea, ¿ya? Que es una economía real, y tenemos un flujo que corresponde al flujo monetario. ¿Podemos vivir sin dinero? Claro que podemos vivir sin dinero. Trueque, solamente trueque. Y acuérdense que en la lectura del campo de concentración, el sacerdote salió con té, el sacerdote que estaba con los ingleses, perdón, con los ingleses les gusta tomar té, entonces salió con café y con queso. Y anduvo todo el día recorriendo el campo de concentración, cosa que no debía hacer porque debían estar todos confinados en el edificio, ¿sí? Ingleses y norteamericanos que eran, como parecen, más peligrosos. Y al final de cuentas, después de todo el día, él volvió con más de lo que salió, con más queso y con más café. Cuando los mercados están desinformados, entonces las utilidades que obtiene la persona que hace trueque dependen de la habilidad de negociación que tenga. Pero cuando los mercados están bien informados, todos sabemos cuáles son los costos, cuáles son los precios de venta, y nos damos cuenta de inmediato quién de alguna manera, a lo mejor, entre comillas, dice, uy, nos quiere estafar con este precio. Y no le compramos. O exigimos que se rebaje el precio y que vuelva, digamos, de alguna manera, si quiere negociar, a un precio razonable, que es como el precio como de lista, o que nosotros presuponemos y tenemos en el subconsciente colectivo, digamos, ¿ya? ¿Qué es el valor que de verdad tiene? Por eso es que cuando se perfeccionan los mercados, logramos dejar de lado todas esas informaciones asimétricas que contribuyen a que algunos pocos ganen mucho, porque nos mantienen desinformados y nos hacen creer que de verdad los productos o bienes valen mucho, o los servicios valen mucho más de lo que realmente valen, ¿no? Esto como un recuerdo y para tratar de recordar o potenciar un poco más lo de los mercados y de por qué tenemos que tener mercados bien informados y por qué la legislación debe ser tan importante porque nos beneficia a todos, ¿no? Y si no, vean el caso de los pollos donde los tipos estaban coludidos y cobraban más, o lo mismo pasó con la farmacia o con el papel higiénico y también, digamos, con los pañales y en fin, o sea, este país parece que está todo coludido, digamos, para tratar de ganar más plata de la manera más trucha y pensando que poco menos que somos esclavos nosotros de ellos, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener claro de que tenemos que exigir las normas mínimas que de alguna manera nos beneficien y nos den mayores grados de bienestar a toda la comunidad, si no, no es para mí solamente, es para todos, y que no se aproveche. Bueno, a lo largo de la historia se han utilizado diferentes objetos como dinero. Por ejemplo, el oro y la plata se utilizaron ampliamente como dinero porque se conservan bien, porque son de fácil transporte, porque conservan su valor en el tiempo, que esto es tremendamente importante, y también porque un poquito pequeñito que se puede guardar en cualquier parte, digamos, representa un buen valor, ¿no? Una gran cantidad. En Chile, eh,
desde la época de la colonia, cuando llegaron los españoles, no solamente nos conquistaron, sino que además, digamos, trajeron todo su aparataje administrativo y monetario, y producto de este sistema monetario español, desde la colonia y hasta el año 1895, después del año 1925 se va a crear el Banco Central, se utilizó un sistema bimetálico. El año 95 es el año en que se estableció el patrón oro, con el objeto de evitar los problemas del bimetalismo. ¿Cuáles eran estos problemas? Si teníamos monedas de oro y de plata, las relaciones de precios de intercambio entre oro y plata no son las mismas en Chile, en Mendoza, en Buenos Aires, en Montevideo o en Lima. De tal manera de que lo que podía pasar era que aquí a lo mejor la relación era mucho más barato comprar plata, llevarla a Buenos Aires, en Buenos Aires con esa plata comprar oro, que de alguna manera era más barato y por lo tanto transformaba esa cantidad de plata que llevaba en una mayor cantidad de oro que la que hubiera obtenido en el país, Chile, y me la traía al país. Bueno, este tipo de problemas provoca ciertas variaciones de precio e incidencia en la economía, en la parte monetaria, de tal manera de que no era lo mejor precisamente porque los flujos que se movían de un lado para otro, especulativos obviamente, y en beneficio de aquellos que se dedicaban a la especulación de esto, y que tenían que tener mucho dinero por lo demás. Entonces, se prefirió establecer el patrón oro y que no solamente fue para el país, sino que era una tendencia en el mundo. Históricamente, decía, se usaba sal, especias, conchas, piedras preciosas, monedas acuñadas e incluso promesas de pago socialmente aceptadas. Piensen que salario proviene de sal, y era lo que se le pagaba a los soldados romanos, le pagaban una bolsa con sal. ¿Por qué la sal podía ser tan importante o las especias podían ser tan importantes? Porque en ese tiempo lo que es caro son las proteínas. Y conservar las carnes no había forma, porque finalmente no existían refrigeradores, no existía, y la gente vivía en distintos lugares y no estaban al lado de los Alpes, pero tampoco podían estar viviendo entre medio de la nieve, ¿no? Entonces, lo que había que hacer era salarlos, y al dejarlos en medios concentrados, o junto con especias, y en estos medios concentrados hacía que los microbios, las bacterias no vivieran, porque era un medio tan concentrado que no podían vivir ahí. Así que por eso eran tan importantes y valiosas, y se justifican, digamos, estas expediciones al Medio Oriente incluso, ¿no? Las piedras preciosas, bueno, era porque son escasas y porque son duraderas y porque son atractivas, y finalmente el precio depende de la demanda que tengan, y esa demanda depende de cuánto estemos dispuestos a comprar. Si todos están interesados en tenerlas porque son escasas, claramente el precio va a ser mayor. Bueno, monedas acuñadas, incluso promesas de pago socialmente aceptadas. Y aquí tengo que contar dos cosas particulares, dos recuerdos. Uno es que de las lecturas, en el Pacífico había una sociedad en una isla cuyos habitantes pensaban que unas piedras redondas que sacaban del mar representaban de alguna manera la fortaleza financiera de las familias. De tal manera de que una familia grande sacó una piedra muy difícil, tremenda piedra redonda del mar, y la empezó a subir por una colina. Cuando estaba en la colina, de repente la piedra se les deslizó y se fue rodando, digamos, al mar, y quedó de nuevo en el mar, sumergida, la mitad dentro, la otra mitad fuera. Pero durante muchos años el resto de las familias reconocieron de que eso representaba de alguna manera la riqueza o la fortaleza financiera de esta familia. Tal vez, voy a lucubrar aquí, en el sentido diciendo de que, bueno, si fueron capaces de sacarla de ahí, tenían muchos hombres, muchas manos, muchos brazos, son personas que en el fondo como familia disponen de una fuerza de trabajo grande, que permitiría poder cumplir, digamos, cualquier compromiso económico financiero que ellos tomaran con sus vecinos, ¿no? Imagino que por ahí podría solamente representar, ¿no? A pesar de que también podría ser solamente la pura fe, depositar un fe en un sistema, porque las piedras eran escasas y no cualquiera podía tenerlas, y no cualquiera familia podía llevarlas, digamos, y mantenerlas como parte de sus reservas, en el fondo, financieras, ¿no? Y el otro es el caso, digamos, bien específico, que ocurre en la época de la colonia. Estamos hablando de Canadá. En Canadá
fue colonizado, estas colonias, por ingleses y franceses, y en el sector francés había un lugar en donde un gobernador, hay que pensar de que lo que corría, lo que funcionaba era la moneda francesa, el franco, y hubo otro que hubiera de la época, no sé qué moneda en particular era, ¿no? Y bueno, el dinero se mueve, el dinero a veces se toma y algunos lo guardan, lo tienen debajo del colchón, lo van acumulando, de repente cuando tienen una cierta cantidad o aparece algo que les interese, deciden, digamos, utilizarlo, ¿no? Pero también, digamos, el dinero se mueve, así como llega dinero en un barco, así puede dinero, qué sé yo, hay alguien que está haciendo negocio y decide llevarse el dinero a Francia porque con ese dinero va a comprar y va a poder traer más cosas, o sus negocios, la casa principal de la empresa está en Francia y por lo tanto los dineros tienen que retornar allá. De tal manera que había momentos en los que no había la cantidad del flujo de dinero circulante adecuado. Y en ese caso el gobernador, esperando que llegara, no podía hacer que la colonia no funcionara, o sea, tenía que seguir funcionando exactamente igual. Y para ello entonces lo que hacía era, eh, tomaba una carta de la baraja y le ponía un monto y la firmaba. Y en el fondo entregaba un documento avalado a la sola firma de él, con la fe ya de que él, cuando llegaran las remesas de dinero, ¿ya?, en barco a la colonia, él entonces en ese momento lo que iba a hacer era intercambiar la carta de la baraja del naipe, ¿no es cierto?, intercambiarla por la cantidad de dinero. Y en el fondo nuevamente se estaba haciendo fe, el sistema pasó a ser fiduciario, y no es extraño, y después en el tiempo esto va a ser universal. Ahora, en sí los seres humanos han utilizado commodities como dinero. Y los commodities tienen un valor intrínseco, es decir, valen por sí mismos. Existe una demanda en el mercado y se comercian sin diferenciación cualitativa en operaciones de compra y venta, como el cobre, el trigo u otros. Piensen ustedes el cobre. Yo puedo comprar y vender cobre con diferenciales de utilidad o de pérdida, o al mismo precio, sin necesidad de hacerle absolutamente nada. No tengo por qué considerar que es una materia prima y para poder venderla tenga que darle un cierto valor agregado, elaborarla para poder tener un producto final, ¿no? Eh, el solo hecho de poder venderla. Eh, el cobre que se está vendiendo hoy día, mejor así, piénselo así. En la Bolsa Metalera de Londres se fija el precio por oferta-demanda del cobre y entre ellos el cobre chileno. Pero quienes están comprando hoy día, al precio que se fijó hoy día, no están teniendo esos lingotes, esas barras, esos anos o gatos, no sé, eh, o cualquier otra forma en la que se venda, no están obteniéndolo hoy día, lo están obteniendo dentro de la producción dentro de 6 meses. Dentro de 6 meses esa producción se demorará unos cuantos días en llegar. Por lo tanto, el que compró hoy día, compró a lo mejor un muy buen precio, y lo que está haciendo es esperando de que dentro de unos días, entre hoy, que es la fecha que compré, al momento en que me lo van a despachar o me lo van a entregar, habrán pasado 6 meses, las condiciones serán otras y eventualmente yo pueda obtener utilidades por haber comprado a tiempo, a buen precio. De tal manera de que entre el momento que se compra y el momento que se entrega la mercadería, el papel puede haber pasado por muchas manos antes. Y hay casos en los que hay personas que han rematado una cantidad de un excedente de zapatillas que viene desde algún lugar del mundo, supongamos Canadá, y antes de que se las despachen y se las manden, las han vendido 2 o 3 veces, digamos, porque las compró a muy buen precio y las empieza a revender, ¿no? De tal manera que incluso en el momento en que se despachan, no llegaron a Chile, llegaron a otro lugar del mundo, o se dividió la producción tanto para un lado, tanto para otro. En particular, metales como el oro, la plata u otros tienen valor intrínseco, ya que se pueden usarse para la joyería, eh, se pueden guardar, digamos, sin hacer uso de ellas, sin modificarlos, pero claramente si se usan para la joyería, eh, el artesano les da un valor agregado y que podría, dependiendo de la capacidad artística de este artesano y la capacidad técnica que tenga, puede hacer que
una cantidad de oro la transforme en algo tremendamente valioso. Hemos estado hablando de alguna manera del dinero y de alguna manera de este cambio también de los sistemas económicos o el sistema monetario. Y ya hablé del fiduciario y de alguna manera estamos como hablando también de que representa de alguna manera el dinero capacidades de trabajo o de riqueza. El año 14 comenzó la Primera Guerra Mundial, entre el 14 y el 18. A raíz del asesinato en Sarajevo del archiduque Francisco Fernando de Austria, que era heredero del Imperio Austrohúngaro, se dio inicio a la Primera Guerra Mundial, que fue una confrontación múltiple. O sea, muchos países centrados en Europa, que empezó en julio del 14 y finalizó en noviembre del 18, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio. Ya había un problema de tipo monetario, ¿ya? Porque entre el año 14 y se verá que después hasta el año 45, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se aplicaron políticas proteccionistas, y las políticas proteccionistas lo que hacen es restringir importaciones de otros países. Para restringirlas se imponen aranceles, o sea, impuestos sobre estos bienes importados, de tal manera que salgan más caros y la gente compre menos. Se ponen cuotas de importación, o sea, no se deja entrar todo, solamente una parte, independientemente que la gente quiera comprarla, quiere y esté dispuesto a pagar. Y en fin, hay una variedad de otras regulaciones gubernamentales que de alguna manera se encarecen esos bienes de manera de que no sean rentables comprarlos, y con el fin de proteger la industria nacional, ¿no? Eso estuvo pasando, digamos, en Europa, y Alemania provocó una guerra. Esa guerra terminó con Alemania perdiendo. Los países le impusieron condiciones muy leoninas y vergonzosas a Alemania en su rendición. Tuvieron que pagar los costos de la guerra a los países que los daños que le provocaron. Tuvieron que pagar multas, y junto con eso además hicieron que Alemania no tuviera ejército, ¿no? Lo que provocó una afrenta terrible desde el año 18 al 45. O sea, hasta, sí, hasta el 39 en realidad, ¿ya? Es decir, en el proceso, digamos, como 20 años más o menos, se demoró esto. Muchos dijeron que la guerra, el término de la Primera Guerra Mundial había sido un mal acuerdo o un pésimo acuerdo, en el que se había dejado al país perdedor como tendido en el suelo y más encima pagando cosas, eh, pagando multas, rendido, digamos, como en forma denigrante. Y que eso iba a llevar, obviamente, digamos, a que en el tiempo esto de alguna manera resurgiera. Bueno, resurgió mucho tiempo después, en una Segunda Guerra Mundial, en un país que estaba tan desmoralizado que finalmente termina con una especie que se transforma, finalmente es electo de forma democrática, el Führer, pero termina siendo un dictador que comienza a hacer la guerra a sus vecinos en un afán expansionista, pero también lleva a un país que estaba terriblemente deprimido porque estaba en el suelo, porque no tenían nada, porque tenían malas condiciones, los lleva a un sistema a lo mejor excepcional donde hace florecer todo, pero de mala manera, ¿no? Porque termina matando mucha gente, porque, en fin, no voy a hablar de la Segunda Guerra Mundial porque todos sabemos lo que es. El sistema monetario entonces finalmente no funciona, está mal, y a las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial se va a crear un nuevo sistema económico monetario mundial, ¿ya? Y se consideraba que para llegar a la paz tenía que existir una política de libre intercambio entre los países, donde se establecerían esas relaciones con el exterior, con los países, y se hacía necesario entonces para ese sistema de libre intercambio y de relaciones que se iba a tener, digamos, comerciales, se hacía necesaria la creación de este nuevo sistema económico mundial, ¿no? Estos fueron los acuerdos de Bretton Woods que se hicieron en New Hampshire, en Estados Unidos, en julio del 44. Pensemos que la Segunda Guerra Mundial termina en el año 35, 45, ¿no? Y esas resoluciones de la Conferencia Monetaria y Financiera, que eran de las
no, que van a ser de Naciones Unidas, porque finalmente es de la Unión de las Naciones, ¿ya? En ese lugar se establecieron reglas para las relaciones comerciales y financieras entre los países más industrializados. Ojo, Chile estuvo participando ahí, no todos los países fueron, pero Chile estuvo allí, ¿ya? Y entonces, dentro de ello, con sus representantes, yo creo que tenían todo cortado entre ellos, nomás los demás casi eran observadores y opinaban, digamos, de algo que ya estaba como listo. Viene la creación del Banco Mundial, lo que va a ser el Fondo Monetario Internacional y el uso del dólar como una moneda internacional, ¿no? Es decir, todas las monedas van a quedar vinculadas al dólar y el dólar de alguna manera está expresado en un precio fijo en oro. Entonces los bancos centrales tenían el derecho a convertir sus tenencias de dólares en lingotes de oro a razón de 35 dólares americanos la onza de oro, y una onza que son un poquito más de 28 gramos de oro. Y el dinero entonces era convertible en oro de acuerdo a la ley, y todo el circulante de la economía debía estar respaldado por oro que estaba en depósito en las bóvedas de los bancos centrales de cada país. De tal manera de que la riqueza financiera, la riqueza económica de un país se veía eh, respaldada por esta cantidad de oro que había en los respectivos bancos centrales. En el caso particular de Estados Unidos, se supone que todas esas lingotas estaban en Fort Knox, ¿no? Ahora, acorde a esto, en la teoría, los bancos centrales no podían hacer emisión inorgánica de dinero, cosa que veremos que en realidad, digamos, más adelante no siempre se cumplió, ¿no? Por distintas razones, los países a veces requieren hacer estos trucos durante un tiempo mientras se ordenan internamente y arreglan su economía, ¿no? Como antecedentes históricos del acuerdo de Bretton Woods tenemos de que se consideraba que para llegar a la paz tenía que existir una política de libre cambio donde se establecerían las relaciones con el exterior, como he dicho antes, y que en el caso particular de Estados Unidos no había sufrido la destrucción de la Segunda Guerra Mundial. Mientras estaba guerreando en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, mientras Europa estaba destruida, mientras tenían millones de muertos y pasando hambre mucho, ¿no? Estados Unidos no habían tirado ni siquiera una bomba Molotov, ¿ya? Tenía toda una industria de guerra que abastecía a los soldados beligerantes y les daba préstamos en armas o en otros bienes, digamos, a los países que estaban peleando, digamos, para poder seguir adelante y poder lograr la victoria. De hecho, llegaba tanto la cosa que finalmente Coca-Cola tenía un contrato con el gobierno norteamericano, de tal manera que abastecía en una determinada cantidad de botellas de Coca-Cola diariamente a cada soldado que estaba en primera línea peleando y guerreando, ¿no? Eh, Estados Unidos surgió de la Segunda Guerra Mundial como la economía más fuerte del mundo, con un rápido crecimiento industrial y una fuerte acumulación de capital. Estados Unidos se enriqueció vendiendo armas y prestando dinero a los otros combatientes. En Estados Unidos se concentraba cerca del 50% del PIB del mundo, con menos del 7% de la población del mundo, ¿no? Entonces estaban, pero regalones, diría, ¿no? Y tenían un orden, se aspiraba entonces a un orden económico mundial de posguerra en que Estados Unidos lo que pudiera hacer era penetrar mercados y acceder sin restricciones a las materias primas vitales, ¿ya? Y a eso le llamaban libertad de los mares. Poder ir, vender, llevar, exportar su producción y a la vez comprar y trasladar materia prima que la iban a elaborar y darle valor agregado y que finalmente no la iban a usar solamente ellos, sino que también después iba a ser nuevamente reexportada. Lo que hoy día a lo mejor hacen los chinos, ¿no? Con nosotros, con todo el mundo y con Latinoamérica en particular. Eh, Ellos lo que querían era que les permitiera poder acceder a grandes mercados por todo el mundo donde poder comprar y vender. Ahora bien, terminada la Segunda Guerra Mundial, o ya antes se ve, digamos, de que tenemos una Europa totalmente, disculpen, tenemos una Europa totalmente destruida y tenemos al lado un tremendo país que son los rusos, que ha tenido una revolución, la revolución bolchevique, que finalmente ha instaurado al dictador a Stalin con un modelo distinto, que tiene sus fronteras cerradas y protegidas para que no ingrese estos otros capitalistas, ¿ya? Eh, es una ideología totalmente distinta y hay que pensar de que ellos llegaron por la cercanía de estar allá, llegaron varias veces antes, incluso entraron antes a Berlín.
y que ni siquiera los alemanes pudieron contra ellos con sus Panzer y con sus mejores ejércitos, ¿no? Eh, Finalmente no pudieron por las condiciones climáticas y porque el terreno era conocido por los rusos más que por los alemanes, ¿no? Entonces el temor era que esta expansión de los rusos anexara Europa para ellos. Así que en términos geopolíticos y comerciales, lo que había que hacer era rápidamente enmarcar presencia en Europa, y lo que había que hacer para eso era ayudarlos a poder reconstruir Europa. Para eso se estableció el Plan Marshall, que lo que hizo fue mandar ingenieros, todo tipo de profesionales, maquinaria y una gran cantidad de dinero que les permitiera poder reconstruir rápidamente los países. Particularmente en Alemania, cada alemán donaba 2 horas diarias de trabajo para la reconstrucción de su país durante varios años. Y durante una cantidad incluso mayor de años, los japoneses donaban 4 horas diarias de su trabajo para la reconstrucción de su país. Todo esto les va a provocar eh, a los norteamericanos, les va a asegurar la hegemonía comercial. Eh, Francia y Gran Bretaña demandaron a Estados Unidos en el tiempo. Bueno, esto fue lo que en términos pasados pasó, digamos, en Europa. Perdón, me había saltado una página, por eso que no me cuadraba. La asegurar la hegemonía comercial. Este sistema, el patrón oro, duró desde el 44-45 que se implementa, digamos, hasta el año 71. En la práctica, en los hechos, Richard Nixon, el presidente norteamericano, estamos metidos en Watergate, ¿ya? Decretó unilateralmente el fin del acuerdo de Bretton Woods. La quiebra del sistema que se había acordado en Bretton Woods se produjo durante la guerra de Vietnam, cuando Estados Unidos imprimía y enviaba al exterior miles de millones de dólares para financiar la guerra. Pero claramente su emisión era inorgánica, no estaba avalada por oro, ¿ya? A pesar de que estábamos todos convencidos, ¿ya?, de que Fort Knox, ¿ya?, en realidad poco menos que las murallas estaban hechas todas de oro, ¿no? Estaba llena de lingotes de oro y era la mayor cantidad de oro del mundo, y la verdad es que no era así, ¿no? Entonces, estos billetes que salían y que servían, digamos, para allá, en volver a retornar o se iban quedando los diferentes países, al principio funcionaron todo bien, digamos. No sé si los países se dieron cuenta de lo que estaba pasando, hicieron la vista gorda y dijeron, bueno, en el fondo esto se arreglará mañana, en el tiempo, ya se ordenará. Pero el hecho es que en 1971 Estados Unidos por primera vez en el siglo XX tuvo un déficit comercial, es decir, ellos exportaron menos de lo que importaron. Y entonces los países europeos empezaron a ver, digamos, qué estaba pasando con la economía norteamericana, que debe haber venido obviamente de antes, y lo que hicieron fueron comenzar a cambiar los dólares que tenían sobrevalorados, porque la economía norteamericana no estaba tan bien, entonces los comenzaron a cambiar por marcos alemanes y por oro, ¿no? Los marcos alemanes eran una moneda fuerte. Francia y Gran Bretaña demandaron a Estados Unidos la conversión de sus excedentes de dólares en oro, y Estados Unidos les entregó solamente una pequeña parte de aquello, ¿ya? Y se supone que esas reservas de Fort Knox entonces se contrajeron en un poquito, ¿no? Después se va que no están así. Fuera de eso, el hecho de haberle pedido esto y como respuesta el presidente Richard Nixon impidió las conversiones de dólar al oro y lo devaluó. Y al devaluarlo para hacer que entonces la relación de precios entre las divisas, la paridad de cambio fue diferente, y eso de alguna manera los terminaba beneficiando a ellos, y de esta manera también al devaluarla hizo que las exportaciones norteamericanas fueran más baratas y de esa manera poder aliviar en parte, digamos, el desequilibrio comercial. Por otro lado, asimismo, Nixon impuso un arancel temporal de 10%, forzando a estos países a revalorizar su moneda. Con un arancel temporal de 10%, lo que pasó es que todas las importaciones ahora resultaban más caras. Y nuevamente, digamos, tratando de incidir en este desequilibrio comercial.
La consecuencia de esto fue que las principales potencias económicas comenzaron a abandonar el patrón oro y la economía mundial pasó a regirse por un sistema de cambios fluctuantes. Esto va a dar el inicio al sistema monetario fiduciario, con fe, donde es el Estado el que avala como garantía la moneda, que es una moneda que va a mantener su valor en el fondo durante todo el territorio y que frente a cualquier diferencia que hubieran por paridades de cambios, es el Estado el que va a organizar a través de los organismos, en este caso es el Banco Central, y una política monetaria o de divisas, ¿ya? El que va a tratar de buscar los equilibrios de tal manera de poder preservar el valor de la moneda y la estabilidad de la moneda, porque con ello lo que está haciendo es mantener la estabilidad de la economía general del país. Con esto damos término a lo que sería el Banco Central para entrar, digamos, y el dinero, para poder entrar ahora a hablar en términos más específicos de lo que sería el sistema monetario que plantea Keynes.